Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Podcast for One, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas, o quizá un día para un país o un planeta. Hoy les quiero contar sobre una herramienta necesaria para todos mis días, la paciencia, la que no se compra en el Costco. Diría mi mamá que tengamos la paciencia del Santo Job. De hecho, fue santificado porque sí tenía mucha paciencia. Chéquenlo. La paciencia, ¿por qué no empezamos con un ejemplo? ¿Cuánto es mucho tráfico para ustedes? 10, 20 minutos porque viven en una comunidad que tiene todo cerca. 20 o 30 minutos porque vives en alguna ciudad pequeña. O 70 a 120 minutos porque vives en la Ciudad de México. Y más o menos es lo que te toca todos los días. Bueno, ahí está la primera pista. La paciencia es una herramienta que se va desarrollando para diferentes situaciones. Algunos dirían que incluso es una virtud, pero tiene sus trucos. Me parece que la paciencia no es universal. Es decir, no importa si yo puedo tolerar 60 minutos de tráfico en la Ciudad de México, es probable que no pueda tolerar 60 minutos para que lleve mi comida si estoy en un restaurante. Entonces, la paciencia en realidad tiene algunos componentes extra, como si la paciencia existiera, pero dependiera de otras cosas, o que sumado a otras cosas, la paciencia crece. Según el catolicismo, los ingredientes extras son calma, cero resentimientos y aceptar la voluntad de Dios. Según el budismo, calma y comprensión son necesarias. Según algunos filósofos, como el buen Aristóteles, estos agregados son la esperanza y la intención de alcanzar un objetivo de largo plazo. Esto es un dato bastante interesante. Ahora, para las mamás latinas, la paciencia es ese periodo que se da entre que te dijeron haz esto y la chancla volando rumbo a tu cabeza, seguido de la frase no te lo vuelvo a decir. Creo que ahí no está la parte del largo plazo. Pero bueno, lo curioso es que es una capacidad que vamos desarrollando y que se va convirtiendo en una virtud, pero que no viene sola. O sea, es decir, no es como un componente que es tengo paciencia y la puedo utilizar en todos los componentes. La paciencia entonces me parece que es una suma de todo esto lo que platicábamos, ¿no? Calma, comprensión, esperanza, tolerancia a la frustración y un objetivo de mediano o de largo plazo. Por ejemplo, el caso del Islam, el judaísmo y el cristianismo, además se suma la voluntad de Dios o el plan divino, ¿no? Así de, tengo paciencia porque creo que esto es así y así debería ser, ¿vale? Entonces hagamos un ejercicio de pensamiento. Si yo, ahorita que escuchan, ojalá que escuchen el sonido de la lluvia, me gusta mucho el sonido de la lluvia de fondo, pero bueno, ya saben, la lluvia pues, se antoja el cafecito y el pan. Si yo buscara la receta para hacer café de olla, que pues totalmente icónico, yo honestamente no lo sé hacer, pero pues a lo mejor le tendría que preguntar a algunas de mis tías, ¿no? Y quizá tengo la paciencia de decir, ay, pero a ver, le puedo hablar a mi tía, pero a lo mejor me voy a aventar 20 minutos o 30 minutos y ya es muy tarde y quizá pues mejor mañana y entonces mejor ahorita tengo antojo, mejor algo rápido, quizá voy al súper, compro algo sintético y ya. Eso sería como la paciencia de un antojo pues X. Pero qué tal que necesito, o en esa parte de la paciencia del café de olla, tengo un objetivo de un poquito más mediano o largo plazo, que es recuperar la receta secreta del café de olla de la familia. Muy probablemente si tengo ese objetivo de largo plazo, muy probablemente sí voy a hacer el esfuerzo de hablarle a mi tía, sí voy a hacer el esfuerzo de si no está, le voy a hablar a otra tía para que me den la receta secreta y probablemente voy a hacer el esfuerzo de ir al súper, conseguir los ingredientes correctos y empezar a hacer experimentos. Por ejemplo, un día si andan por Querétaro, allí en el centro hay un restaurante que se llama María y su bici, comida oaxaqueña bastante buena y tienen un café de olla caliente con mezcal que le llaman corajillo. Está bastante sabroso. Por cierto, nunca lo he probado frío, pero voy a hacer el intento y les digo a ver qué tal. Pero bueno, entonces el ejemplo que les estoy dando es cuánta paciencia le voy a dedicar a la búsqueda o cuál es lo que busco de trasfondo. Si busco la receta ancestral y ese es mi objetivo, esos minutos que voy a pasar haciendo todo el proceso van a ser minutos muy bien aprovechados y voy a tener la paciencia, la calma, la esperanza y todo lo que sumamos juntos me va a dar el tiempo para llegar a la receta secreta. Y cuando no, y no es mi objetivo, muy probablemente voy a acabar con café del Oxxo instantáneo que sabe a café de olla. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? Pues los dos son una decisión.
Pero lo interesante de la paciencia es que no es que no la tuviéramos, más bien el objetivo de largo plazo no era exactamente el mismo. Y yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo no tengo paciencia. Yo creo que todos lo tenemos, pero a lo mejor no todos tenemos la perspectiva. Entonces, ¿necesitas paciencia para todo o no? La primera pregunta sería, ¿te tienes paciencia? Es decir, olvídate de los demás, olvídate del café de olla y olvídate del tráfico. Para ti, es decir, para aprender algo, para reconocer en qué aspectos tienes paciencia y en qué aspectos no, para conocer un defecto, para lograr una meta, para dejar de comer chocolate, como es mi caso, ¿no? Para dejar a un amigo o una amiga crecer lejos de ti, porque en el largo plazo lo que importa es la felicidad de ambos. Y si no te contesta en 1 minuto o en 4 horas, no importa, porque lo que importa es esta amistad de largo plazo. Necesitas paciencia para eso. ¿Y de dónde sale? Entonces quizá esta parte de la perspectiva también entra de por medio. La perspectiva nos genera paciencia. La calma nos genera paciencia. O la suma de todo eso nos genera más paciencia. Entonces piensen en algo. Las metas de largo plazo tienden a ser más retadoras, pero son más fáciles en la paciencia. Sobre todo cuando ya te hiciste la idea de qué es una meta de largo plazo. El tráfico, por ejemplo, de nuevo. Si tú andas en el tráfico y tu objetivo es llegar a casa porque quieres ir al baño y es una meta de muy corto plazo, lo más probable es que tu paciencia sea mínima y tu estilo de manejo sea horrible. Ahora, si a esto lo sumamos, ¿no?, una parte espiritual o algo por el estilo, o al menos una parte emocional de querer ir a tu casa al baño, pero además ser buena persona, lo más probable es que tu estilo de manejo mejore un poquitito, ¿sale? Y si a eso le sumas una cosa de largo plazo de quieres llegar vivo, no quieres provocar un accidente, no quieres lavar tu coche al otro día, quieres ser buena persona y todo lo sumas, es muy probablemente que tu perspectiva cambie a decir, me tengo que detener, voy al baño y luego continúo a mi casa. Si uno tiene algo de paciencia para evaluar esos caminos de largo plazo, la paciencia como que empieza a brotar sola, porque tengo más espacios o más anclas de donde sacarlo. Entonces vamos a hacer, hablando de paciencia, hagamos un pequeño ejercicio. El ejercicio nace de un pequeño estudio y lo que les voy a pedir son 15 segundos de silencio. Es una prueba interesante, es de un estudio que viene por ahí. No les voy a platicar mucho para ver si tenemos paciencia de soportar 15 minutos en silencio. No sé si es mucho, no sé si es poco, pero bueno, intentemos 15 segundos. Ya estoy de regreso. La idea de estos segundos o del tema de la paciencia y el silencio es entender en el estudio en qué momento nos empezamos a sentir incómodos. Muy al principio, muy cuando les dije 15 segundos, su día estaba todo movido y es 15 segundos parecen una eternidad porque ¿qué estoy haciendo aquí sin hacer 15 segundos? Voy a perder 15 segundos de mi vida. ¿En qué momento abrieron Instagram o no hicieron nada? ¿En qué momento dijeron, quizás sea interesante lo que me va a decir, entonces vale la pena esperar? ¿Cómo fue su actitud? Ese es un punto interesante. Os voy a contar por qué. Me encontré por ahí una encuesta, es una encuesta global sobre el silencio. Está bastante interesante, es simplemente una encuesta, no es un estudio súper formal. Se entrevista a personas de 14 países. Entre estos países claramente está México. Y hacen este ejercicio, les ponen un tiempo en donde guardan silencio en diferentes situaciones. Y en las diferentes situaciones notan, por ejemplo, imaginemos que son 100 personas. De estas personas, ¿cuántas empiezan a reaccionar a partir de qué segundo? Entonces, el dato curioso es el primer país que reacciona sobre el ruido o bueno, sobre el silencio es Brasil. A los 5.5 segundos de silencio, un 15% de estas 100 personas dijeron ya me siento incómodo. Es bien interesante no solo el poder del silencio, pero también entender el tema de la paciencia. Y de ahí nos vamos yendo más o menos hasta Tailandia, que es uno de los países del final, que más o menos se empieza a sentir incómodo hasta los 8 segundos. Entonces, aunque hay una diferencia entre Brasil y Tailandia, tampoco es tanto tiempo en el que empieces a sentir incomodidad.
Interesante que en este periodo de 15 segundos sin saber qué va a pasar o qué va a suceder, quizá diferentes aspectos crecieron en ustedes, o quizá ciertos recuerdos brincaron, o quizá otras cosas pasaron, no lo sé. Lo que es más interesante de esta encuesta, que por cierto, de estos 14 países, México estamos como a la mitad, por ahí de 6 punto algo segundos. Curiosamente, algunos países europeos tienden a tolerar un poquito más el silencio, y algunos países latinos tienen una tendencia a tolerar un poquito menos el silencio. La diferencia serán 1 o 2 segundos, pero es interesante que efectivamente al final de la tabla pues está Reino Unido, Austria, Suecia, Alemania, Holanda, Japón y Tailandia. Y al principio de la tabla, es decir, los que soportan un poquito menos el silencio, está Brasil, Italia, Colombia, Estados Unidos, Hong Kong, Francia y Argentina. ¿Por qué es así? No lo sé, pero lo que se me hace interesante es la relación entre la paciencia y el silencio. Entonces, hace rato hablábamos de estos componentes que se necesitan y para qué los necesitamos. Entonces, pasa otro tema interesante con esta encuesta. ¿En qué momento, en qué situación estas personas se empezaban a sentir más incómodos? Entonces, el silencio no solo era que se sintieran incómodos porque la gente estaba en silencio, sino el tipo de situación en la que se encontraban. En este caso, la situación más incómoda para todos eran los desconocidos. Entonces, cuando ponías a un grupo de desconocidos con otro grupo de desconocidos y los dejaban en silencio, es cuando la gente más reaccionaba. Y cuando conocías o tenías un conocimiento como un ser querido o algo por el estilo, normalmente era más tolerado el silencio. ¿Y por qué para mí es interesante esta encuesta y qué tiene que ver con la paciencia? Bueno, yo creo que la paciencia y el silencio también pueden trabajar en conjunto. Es decir, la paciencia que tenemos, que surge de la calma o de la esperanza o del largo plazo, también me parece que requiere del silencio. Porque el silencio, o entender que vamos a quedarnos un poquito callados con algunas cosas, va a trabajar en conjunto de cualquier situación. Por ejemplo, cuando aprendes algo nuevo y le das tiempo a tu mente o le das tiempo a tu expresión de estar un poquito en silencio, te da espacio para pensar en otra cosa, para darle otra perspectiva. Cuando conoces a alguien nuevo y no estás esperando contestarle de volada lo que te está diciendo, sino te detienes un poco en silencio para pensar la perspectiva de la otra persona, eso ayuda también a la paciencia. Cuando tratas de escuchar, no solo si es alguien nuevo o no, a alguien que te está contando su problema, y no se trata nada más de reaccionar y de responder, esos silencios, ese espacio y ese tiempo que te das, que va sumado a la paciencia, a la calma, a la esperanza y a esto todo que vemos, te da chance también de empezar a entender desde el punto o el contexto de la otra persona o de la que la otra persona tiene. Incluso el silencio, como diría mi abuelita, te ayuda a mantener la paz, ¿no? Mi abuelita decía, cuando no tengas nada bueno que decir, no digas nada. Y eso es parte del silencio. El silencio es bastante poderoso, sobre todo en este mundo cambiante. Yo creo que una perspectiva del silencio se ha perdido y sobre todo lo notamos en las redes sociales. Yo mismo me he visto enganchado en decir, es que tal persona dijo tal cosa y yo luego quiero contestar. Y parece que con estos movimientos que tenemos es más importante el reaccionar que el guardar un poquito de silencio y pensar en la situación en la que estamos, la perspectiva de lo que queremos y la perspectiva de la otra persona. Y a veces el ruido que está allá afuera nos impide detenernos a decir a qué sí y a qué no le debería tener paciencia, por ejemplo. A lo que quiero llegar es que el silencio y la paciencia no lo deberían de ver como una debilidad. Me parece que esas personas que reaccionan y quieren defender luego sus derechos y todo este rollo no está mal. Yo creo que es parte de nosotros, pero no todo es una ofensa y no de todo nos debemos defender. Hay situaciones en que más bien la otra persona está en un ambiente o con un contexto o con un crecimiento donde sus emociones lo controlan. Entonces a veces la paciencia también es entender de dónde parte la otra persona. Y no digo que la paciencia sea pues solamente una virtud y todos los deberíamos tener y es precioso. No necesariamente tener paciencia es bonito, a veces es horrible. ¿Es deseable? Yo creo que sí es deseable. Yo creo que también se puede desarrollar, pero además yo creo que es algo que todos ustedes tienen.
Y en esta investigación también noto que es parte esencial de los atletas de alto rendimiento, de los empresarios, de los científicos. Es esencial para todas aquellas parejas que tienen muchísimos años de casados y es muy importante para todos aquellos que estén pasando por alguna enfermedad. Por cierto, saludos a la contadora R y a la doctora Q. Y entonces el mejorar, el reinventarse, el aprender algo nuevo, el mantener una amistad, una relación, requiere paciencia que se nutre del silencio, de la calma, de la comprensión, de la esperanza, de la compasión y de una visión de largo plazo. Entonces se me hizo interesante porque es como un café de olla. No es nada más agua y café. Es agua, calor, café, azúcar, bueno, en este caso piloncillo, canela, ¿no? Y cada quien tendrá sus recetas secretas. Algunos entiendo que por ahí ponen anís o algunos entiendo que pondrán cardamomo y esta suma de ingredientes es lo que te da el café de olla. Y así es como veo un poquito la paciencia. No es solo una cosa, sino como el café de olla es una mezcla de varias cosas. Y por eso parecería que no están todos, porque no todo el día tomamos café de olla. O quizá no lo estamos viendo como una cosa que no está sola, sino que va con un conjunto de situaciones. Ahora, creo que todos tenemos paciencia para soportar el tráfico si el trabajo lo paga. Todos tenemos paciencia para los nuevos amigos si la plática está buena. Si la amistad incondicional dura, aunque las personas vivan a kilómetros de distancia, pero si la persona es excepcional y esa amistad es muy valiosa, tendremos esta paciencia, pero esta paciencia es una mezcla de cosas, no es solamente una cosa. Si para aprender algo nuevo que necesito tendré paciencia, claro que sí. Si necesito aprender inteligencia artificial porque es lo nuevo, es lo de hoy, es competitivo y me va a generar un mejor salario, es probable que le tenga paciencia a todo eso, pero porque suma una actitud de largo plazo y desarrollas otras habilidades que ya tienes con un objetivo mayor, que puede ser un objetivo de bien común, que puede ser un objetivo de bien espiritual o que podría ser un objetivo totalmente emocional o material de algo que me da. Entonces me parece que también la paciencia va de acuerdo a la perspectiva. Entonces les dejo una conclusión. Yo creo que todos tenemos paciencia para algo. Yo creo que todos pueden buscar entre ustedes y sepan que sí lo tienen. Yo estoy seguro de que todos ustedes lo tienen. A los que conozco, sé que de alguna manera o de otra para sus vidas y sobre todo para mí, me han tenido paciencia muchas veces. Pero no necesariamente creemos que lo tenemos y tampoco sabemos cómo usarlo para todo, porque creemos que la paciencia es una situación aislada o no le damos la perspectiva que necesita. Entonces, si de repente sienten que no tienen paciencia, quizá no es que tengan o no paciencia, quizá no tienen una perspectiva correcta o una nueva perspectiva de ver las cosas. No porque las perspectivas sean buenas o malas, sino porque quizá no tienen una perspectiva que les dé la calma, la paciencia o la esperanza o el largo plazo. Entonces, si no encuentran esta perspectiva, recuerden que tienen una comunidad grande de personas con la que puedan rebotar ideas, con sus seres cercanos, con sus amigos, con sus colaboradores, con sus papás. Y si no es suficiente, acuérdense que por eso la espiritualidad es importante, porque ahí tendrán un camino, un ser superior, un libro importante o algo que les pueda ayudar en ese largo plazo para desarrollar la paciencia. Ahora, también es importante entender una cosa. Así como ustedes buscarían una perspectiva, recordemos que cuando alguien más nos cuenta algo y nosotros necesitamos tener paciencia para eso, esa persona también tiene una perspectiva. Entonces, la paciencia a las cosas o a las personas dependen a veces de su propósito, de la perspectiva y de cómo las otras personas ven el mundo y su contexto. Y recuerden que no nacimos sabiéndolo todo. Somos una comunidad que entre más nos comunicamos y más podamos crecer en equipo, más interesante podemos desarrollar un mundo un poquito más feliz. Entonces, un abrazo para todos ustedes, mis compañeros del alma, a seguir caminando porque la paciencia no se compra en el Costco y tampoco es genética. Yo sé que ustedes pueden con esto y con más y los dejo por ahora hasta el siguiente podcast. Gracias por su paciencia, por su esperanza, por su perspectiva y por su largo plazo al escucharme y al comunicarse conmigo. Nos vemos en el siguiente podcast, el siguiente mensaje.
el siguiente audio, el siguiente café o quizá el siguiente abrazo. Gracias.